Hoy quien nos predica es el mismo Evangelio que hemos escuchado. San Juan nos ha narrado de manera vívida este Evangelio de Jesucristo y nos ha hecho ver con un montón de detalles la cantidad de pruebas a las que estuvo sujeto nuestro Señor, la cantidad de dificultades que pasó, los terribles suplicios que vivió. Quiero en esta homilía tocar dos aspectos, porque, como dice San Alfonso María de Ligorio, todo se encuentra en la pasión, todo. En la pasión, si la viéramos a ella de manera literaria, podemos encontrar realmente una obra espléndida, porque allí hay de todo, ¿no? De todo lo bueno y de todo lo malo. La pasión nos deja ver las cosas más preciosas que tiene el hombre, que son las cosas de Dios, y las cosas más rapaces que tiene el hombre, como la traición, el odio, la envidia, la discordia, la confabulación, el amotinamiento, la muerte, la falta de piedad, bueno, y tantas cosas. Pero en la pasión también encontramos, y nosotros debemos de ver esto de manera prioritaria, las virtudes cristianas. En la pasión se deja ver claramente y sobre todo el amor, porque si bien la pasión es dolorosa, es violenta, porque no podemos dejar en esto ver la cantidad de violencia que ejercieron contra Jesús, violencia moral, violencia psicológica, violencia física hasta la muerte. Lo persiguieron, se confabularon, lo traicionaron, se burlaron de él, lo calumniaron, le hicieron un juicio totalmente aberrante, lo llevaron a una autoridad que ni siquiera ellos reconocían bien, como Pilato, y ante esa autoridad lo acusan de una cosa totalmente distinta a la que lo habían acusado en su primer juicio, porque delante de los judíos y de los fariseos, del Sanedrín, Jesucristo es demasiado Dios, o sea, es el Hijo de Dios y ha blasfemado, por eso se rasga las vestiduras. Eso lo leemos en los sinópticos, ¿no? Caifás se rasgó las vestiduras porque escuchó que Jesucristo dijo que era él el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Qué necesidad hay de hacer más juicio, de traer más testigos? Ya ha declarado. Entonces lo mandan a donde Pilato para matarlo con una muerte terrible, con una muerte ejemplar. Y ante Pilato no le dicen que él es el Mesías, el Hijo de Dios, sino este se hace como el César. Este se opone al César porque se hace rey. Decía Fulton Sheen, demasiado divino para el juicio de los fariseos y demasiado humano para el juicio ante Pilato, ¿no? Se hacía rey y se ponía en el lugar del César. En la pasión encontramos el amor de Jesús, dijimos, y encontramos con el amor todas las otras virtudes. La pureza de Cristo, esa pureza de corazón que no tiene dobleces, como él mismo dijo una vez de San Bartolomé, he allí un hombre sin doblez, en Cristo no hay ninguna doblez. La recta intención de dar la vida por la gloria del Padre, para ser glorificado, ¿no?, por el Padre Celestial y para la salvación de la humanidad, su recta intención, ¿no? Y está presente su obediencia, esa obediencia hasta la muerte, como dice San Pablo, y está presente su paciencia para escuchar las calumnias, los insultos, las agresiones, las blasfemias, y está su humildad para poder abajarse por todos nosotros y cargar los pecados de todos los hombres, y está su mansedumbre que hace que no responda ante insultos y amenazas, que no se queje, que no explote, que no haga revueltas, sino que como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, sin decir una sola palabra, vaya por nosotros al Calvario. Y está también la fortaleza que hace que Jesucristo, no solamente de manera física, porque estaba ese cuerpo rendido, ese cuerpo estaba ya sumamente golpeado y sin embargo tiene que cargar la cruz, y va caminando hacia la cruz y pone sus manos
para que sean taladradas y sus pies para que sean perforados, su fortaleza para poder ante esas situaciones tener, digamos, el deseo de entregar la vida, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dicen en los evangelios sinópticos. Y la compasión de Jesús, que está también muy presente, porque ante todas esas acechanzas, ante todas esas cosas contra Él, Jesucristo dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y su generosidad, como hemos escuchado en este Evangelio, de no querer solamente darnos su propia vida, sino hasta entregarnos a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y tantas cosas más que podríamos decir aquí, ¿no? Todo está en la pasión. Por eso la pasión tiene que ser aquello que nosotros continuamente meditemos, en lo que nosotros continuamente recemos, porque muchas cosas en nuestras vidas, muchos pecados podríamos evitar si consideráramos la pasión, muchas virtudes podríamos acrisolar si meditáramos en la pasión, y mucha imitación de Cristo podríamos hacer si meditáramos en la pasión. Por tanto, externamente la pasión nos muestra cómo podemos llegar a generar tanto dolor los hombres, en todo sentido. Ya físicamente, los estudios que han hecho en la Santa Síndone, en la Sábana Santa, hacen ver cómo los ultrajes físicos que recibió Jesús son realmente increíbles, ¿no? Y si soportó y no murió antes de la cruz es porque ciertamente tenía el dominio de la naturaleza. Cuando dice Jesucristo en Getsemaní, oren conmigo, mi alma está triste hasta la muerte, oren conmigo. En esto, San Alfonso María de Ligorio dice, Jesucristo no decía, no agrandaba cosas, no superlativizaba cosas, no decía cosas exageradas, realmente su alma estaba a punto de morir. Y si no moría, fue porque ciertamente tenía él el dominio sobre la naturaleza. Él podía haber muerto de tristeza en Getsemaní. Hay gente que se muere de pena. Jesús podría haber muerto de pena. De hecho, el transpirar sangre en Getsemaní da muestras claras de que llegó a tanto, somatizó tanto su tristeza, que llegó a ese culmen, ¿no? Y eso generó, como van a decir después los estudiosos de estas cosas, esa sensibilidad exacerbada en el tacto. Por eso es que los golpes que recibió Jesús no fueron golpes que recibiríamos nosotros así nomás, por más que fuesen en la misma intensidad. El cuerpo de Jesús se encontraba sumamente sensible a consecuencia de esa hemorragia, ¿no?, en la epidermis que tuvo a consecuencia de esa tristeza y de esa agonía que vivió en Getsemaní. Encontramos entonces esto, ¿no?, el dolor de Jesucristo en una expresión suma, expresión en su cuerpo, en todas las partes de su cuerpo. La Sábana Santa muestra cómo Jesucristo fue golpeado en todas las partes de su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, los glúteos, todo, fue golpeado en toda parte, tenía heridas en todas las partes. El flagrum que utilizaron los sayones romanos cuando lo flagelaron, era un tipo de azote que tenía puntas de plomo que desgarraban la carne. O sea, no solamente golpeaban y generaban moretones, sino desgarraban la carne, sacaban la carne. No solamente el pellejo, sino la carne. Jesús estaba carne viva cuando después de flagelado lo llevaron ante la gente y lo llevaban así para que la gente se compadeciera, y la gente lejos de compadecerse, ¿no? Esa gente que dicen que es la voz del pueblo, que es la voz de Dios, esa gente decía, crucifícalo, fuera, bótalo, crucifícalo. Y así estaba Jesucristo, ¿no? Y esas espinas que taladraron su cabeza, la corona, como dice la Sábana Santa, no era propiamente como vemos nosotros las coronas de los reyes, era un casco de espinas que se lo introdujeron a punta de cañazos, le golpearon con una caña en la cabeza, así dicen los evangelios sinópticos, y entonces perforaron una cantidad de vasos capilares e inclusive se incrustaron hasta en el cráneo de Jesucristo. Y cuando cargó la cruz, Jesucristo, la nuca de Jesucristo golpeaba, eso está en los estudios de la Sábana Santa,
golpeaba el madero de la cruz y eso hizo que perforaran más su cabeza. Por eso la parte de la nuca estaba muy, muy deteriorada. Si consideramos todos esos dolores, ¿no? Y los dolores agudísimos de los clavos que taladraron sus manos, que entraron en los nervios, los dolores neurálgicos son los más dolorosos, los más agudos, golpearon, entraron en los nervios de Jesús y en los tejidos de Jesús. Son dolores realmente crudelísimos, insoportables. Y Jesús pasó así esas 3 horas de agonía en la cruz. Pues esos dolores, si bien son dolores indecibles, inimaginables, no se comparan al dolor interno de Jesús, al dolor que Jesús sufría en su interior, o sea, al dolor del alma de Jesús. Jesús se encontraba como el ser más pecador de la humanidad. Jesús era la miseria de las miserias, cargaba con los pecados, pero ese entender de cargar con los pecados, nosotros podríamos entenderlo como, no sé, como cargar un peso externo. Jesús había asumido internamente los pecados, los homicidios, los fratricidios, las injusticias, los mayores crímenes y los menores crímenes, todos los estaba llevando Jesús. Era el condenado a muerte. Él se había puesto todos los pecados de la humanidad para salvarnos a todos. Y eso debemos de nosotros entender. Ahora, esto por eso digo, esto sencillamente es como para que uno aquí empiece a adentrarse en el misterio de la pasión. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo hizo tanto por nosotros? Es sencillamente la respuesta del amor. Pero la segunda cosa que quería tocar yo es el tema de la cruz para nosotros. O sea, están los dolores de Cristo de los que debemos de aprender para ser cristianos más valientes, para que vayamos más al heroísmo cristiano, porque muchas veces somos muy blandos, muy burgueses, muy mundanos. Un cristianismo que en principio se dice cristiano, pero no estamos dispuestos a cargar una cruz. Un cristianismo que se dice, ¿no?, amigo de Jesucristo y sin embargo no acompañamos a Jesucristo. Un cristiano quejumbroso, un cristiano lascivo, un cristiano frívolo, un cristiano mediocre, confabulado con el mundo, porque hoy día estamos con Jesucristo así y mañana estamos cayendo en vicios y pecados. Es un cristianismo, vivimos un cristianismo muy extraño hoy día. Pero además de eso, es importante hablar de lo que es la cruz para nosotros. Porque la cruz, podemos decir, tiene muchas cosas, muchas razones en nuestras vidas. Primero, la cruz tiene razón de universalidad. Jesucristo había dicho que teníamos que imitar al Padre, que es bueno y que manda la lluvia sobre buenos y malos. Esto se ve explícitamente en la cruz, no solamente porque Jesucristo murió por todos, y eso lo sabemos, sino porque explícitamente está la cruz unida a 2 cruces más, que son las del buen ladrón y las del mal ladrón. Dice el texto que junto a Jesús pusieron a 2 más. Y esos 2 más manifiestan la humanidad, los buenos y los malos, porque no todos, o mejor así, porque todos somos malos, pero algunos se convierten. Y entonces, representados esos conversos en el buen ladrón, escuchan de Jesús: hoy día estarás conmigo en el paraíso. Dios es tan bueno que al criminal y al pecador lo convierte, lo perdona y lo salva. Pero también está esa otra parte de la humanidad que, a pesar de estar sufriendo y de ver la realidad, vaya a saber embuida en qué, drogada en qué cosas, dormida y somnolenta en qué cosas, no acepta ni su sufrimiento, ni tampoco acepta la redención de Jesucristo. Y entonces, lejos de clamar misericordia y perdón, vocifera contra Jesús: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros, burlándose de Jesús. Pues está esto, es la universalidad, es la cantidad de los seres humanos, de toda la historia de la humanidad, los pecadores arrepentidos y los pecadores que mueren en este mundo sin arrepentimiento, contumaces en su pecado. Pero la cruz es universal y es abierta para todos, es dada para todos.
Decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando habla de la cruz de Jesucristo, ella tiene la capacidad, la cruz, Cristo en la cruz, tiene la capacidad de llegar a todos los hombres, a la altura y a la profundidad, a la extensión, a la longura, porque así dice San Pablo, ¿no? Que hay que conocer la profundidad, la altura, la longura del misterio de Dios. Pues es justamente eso. Jesucristo nos muestra que la cruz es apta para todos, es universal. Por eso hay salmos que dicen, ¿no? Hacia Él confluirán todas las naciones. Él será el árbitro de todos los reyes de la tierra. Porque en la cruz, desde la cruz, Jesucristo reina y gobierna y hace que todos sean atraídos hacia Él. La cruz es un signo de atracción, porque es el signo del amor de Dios. Pero además, la cruz, hoy día en que respiramos tanta violencia, tanto caos, tanta contienda, y en un clima social en que estamos, en donde vivimos tanta polarización y tanto encontrona entre unos y otros, la cruz es el amplio signo de la paz. Miren cómo Jesucristo trató la violencia, ¿no? Porque muchas veces se dice que la religiosidad está muy mezclada con la violencia, ¿no? Porque toda religión, profunda al menos, siempre está ligada al sacrificio. Pero el sacrificio está siempre en relación con otro, ¿no? Los antiguos judíos, por ejemplo, claro, una religiosidad que venía de la revelación de Dios. Pero para poder limpiar sus pecados, mataban corderos, mataban animales, ¿no? Hay religiosidades que son más crueles todavía y matan seres humanos, como chivos expiatorios. En cambio, la religión cristiana es muy distinta. No fue que Jesús como sacerdote buscó a alguien para matarlo y para que librara, digamos, de los pecados con su muerte, con su sacrificio a otros, sino que Él mismo fue a la muerte. Nadie me quita la vida, yo la entrego, dice Jesucristo. Y entonces, ante las amenazas, ante las calumnias, ante los golpes, ante los ultrajes, ante la cantidad de ofensas que recibió Jesucristo, Jesucristo no pateó para otro lado. O sea, no llevó esto hacia otro lugar, sino que Él lo asumió. Dios clementísimo, para librar al hombre de sus crímenes y de sus pecados, no utilizó otros seres, sino que se sirvió de su propio Hijo, a quien lo entregó, ¿no?, como propiciación por los pecados, como sacrificio por los pecados. Ese es el misterio de Dios, ¿no? Dios entonces no hace violencia con el hombre sí hace violencia contra Dios. El hombre se atreve en su ignorancia, en su estulticia, a levantar el puño contra Dios, ¿no? Hoy día, ¿cuántos vemos que levantan su puño contra Dios, ¿no? Su izquierdo o su derecho, no sé, cualquiera de los dos? Dios no levanta el puño contra el hombre. Dios perdona al hombre y enseña al hombre a obrar como Dios. Porque si Cristo hizo esto, es para darnos participación en la naturaleza divina. Recuerden que la pasión no tiene como fin una paz secular, es la verdad. Véanlo ustedes en la historia. Cristo murió y ¿qué se siguió después? La persecución de la iglesia. O sea, no es que Cristo murió y llegó la paz y todo se hizo un paraíso, como dicen los comunistas, ¿no? Que todo tiene que volverse paraíso terrenal. No, no se dio y no se dará. Cristo lo que nos da es la paz eterna. Y la cruz es el remedio de nuestros pecados para alcanzar la vida eterna. Porque Dios lo que quiere es participarnos de su vida eterna. Nos ha dado ya la vida temporal y ha compartido con nosotros la vida temporal, pero nos quiere dar la vida eterna. Y la manera de participarnos la vida eterna es con la cruz de Jesucristo. Porque su Hijo, como sumo sacerdote, como hemos escuchado en la segunda lectura, ¿no?, como sumo sacerdote, ha entrado en el santuario que es esta tierra en su encarnación. Ese es el santuario, su propio cuerpo. Su encarnación misma es el santuario. Cristo es el templo de Dios. El Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, el tomo 2, donde habla acerca de la pasión, dice, hablando de la última cena, Cristo en la última cena ofreció un sacrificio
sin corderos. En el tiempo de Cristo todos ofrecían el cordero como sacrificio, sin corderos y sin templo, porque Él es el cordero y Él es el templo. Por esa razón ofreció en la última cena el sacrificio eucarístico. Y por eso nos ofrece, ¿no?, en este día su muerte a nosotros como propiciación por nuestros pecados. Por eso meditar en la pasión es meditar en este acto sublime de Jesucristo. Sublime y sin embargo en un acto de humillación tan grande, humillado hasta lo que más podía, segregado, aplastado, golpeado, y sin embargo sublimemente exaltado. La cruz por eso era signo de muerte y de muerte horrible. De hecho, eso acompañó a los cristianos. Era tan horrorosa la muerte que los cristianos al principio no festejaban la muerte. Las primeras representaciones de Cristo no eran de un Cristo crucificado, muchas eran del buen pastor. Posteriormente, en la reflexión que sigue haciendo la Iglesia y a consecuencia además de que el cristianismo va triunfando en el corazón de los hombres y los reinos se van haciendo cristianos, se van dando cuenta de que la cruz es el emblema del cristiano. Porque la cruz, que era signo de muerte, se hizo signo de vida, porque Cristo se sirvió de la cruz para morir por nosotros y para darnos vida, porque los que estábamos muertos por el pecado ahora tenemos vida abundante en Jesucristo. Ese es el signo de la cruz, esa es la sabiduría de la cruz, esa es la gloria de la cruz. Y nosotros estamos llamados a participar de ella, sin merecerlo, sin tener internamente alguna buena cualidad para hacerlo. Dios, en su inmensa misericordia, quiere compartir y quiere participarnos de la cruz de su Hijo Jesucristo. Porque no hay otra manera de redimir a las naciones que en la cruz de Jesucristo. Porque por eso murió Jesús por nosotros en la cruz. Que meditemos entonces ahora, porque junto a los dolores de Jesús hay que meditar lo profundo. O sea, esos dolores fueron a causa de algo. Ese padecimiento, esas agudezas, ¿no?, inclementes que recibió Jesucristo son para algo. Y ese algo es el darnos participación en la vida divina, borrarnos los pecados, quitar de nosotros, ¿no?, los enemigos que acechaban nuestra alma, el pecado, la muerte, que será vencida en su resurrección y cuando resucitemos todos junto a Él. Ya Él ha vencido a la muerte porque ha resucitado. Y nosotros venceremos a la muerte cuando seremos resucitados con Él. Ha vencido el león de la tribu de Judá y ha vencido en la cruz. Por eso la cruz es el emblema del cristiano, por eso hemos de amar. Por eso es que ahora inmediatamente vamos a hacer la adoración de la cruz. Oh cruz bendita y gloriosa, porque ella es la llave del cielo. Oh cruz preciosa, galardón hermoso, donde Dios nos mostró su amor. Oh cruz vencedora de los humildes, de los pacientes, de los débiles, de los que se hacen fuertes por la gracia de Dios. Oh cruz magnífica, que es la que derrama todas las gracias, jardín frondoso de Dios, árbol verdadero de la vida. Oh cruz sacrosanta, donde colgó el Maestro, el Señor, el modelo, el Dios que se hizo por nosotros hombre y que por amor al hombre estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Pidámosle a la Madre del Cordero que quite el pecado del mundo, aquella que estuvo de pie ante la cruz, que contempló la cruz y que su corazón se crucificó con el corazón de Jesús, que ella también nos permita a nosotros vivir unidos a Jesucristo, unidos al corazón de Jesús, que por nosotros padece, que por nosotros carga la cruz, que por nosotros se inmola, para que también aprendamos a inmolarnos con Jesús en Viernes Santo para resucitar con Él en Pascua.